La construcción del Mercado Central de Valencia comienza el 24 de octubre de 1910 con los derribos de más de 40 casas, iniciándose con la número 24 y con la presencia del rey Alfonso XIII. El jueves 28 de diciembre de 1911 se reunió el jurado para resolver la propuesta del concurso convocado en 1910. Se sometieron a votación las distintas propuestas quedando resuelto a favor del proyecto de don Francisco Guardia Vial y don Alejandro Soler y March. El concurso de las obras se adjudica el 22 de noviembre de 1915 a favor de la empresa catalana Barents, Puig y Compañía, sociedad en comandita, con un presupuesto de 1.999.874 pesetas. El día 30 de diciembre de este mismo año, el alcalde de la ciudad, don Miguel Paredes García, coloca la primera piedra y las obras dan comienzo en mayo de 1916. Y es también en diciembre de este año cuando se decide ampliar el sótano del mercado en toda su planta, lo que implica un aumento de los costes de la obra en 500.000 pesetas. Llegados a 1918, finalizan los trabajos del pabellón de administración y se produce la dimisión del equipo de arquitectura adjudicatario del proyecto, haciéndose cargo de las obras los arquitectos Enrique Viedma y Ángel Romaní. Finalmente, las obras del Mercado Central culminan en 1928 con un presupuesto de 6.221.286 pesetas, inaugurándose el 23 de enero ofreciendo una comida para 1.400 pobres. El edificio que nos ocupa ha sufrido 3 intervenciones con posterioridad a su construcción original de 1928. La primera, realizada en los años 1987 y 88, se limitó a la reparación y saneamiento de los elementos que conforman la cubierta. La segunda actuación se llevó a cabo en los años 1990 y 91 y abordó la zona de pescadería, zona anexa al cuerpo principal del edificio, constituida por una planta de forma octogonal. Esta actuación se concretó en la realización de nuevos forjados apoyados en las bóvedas originales y en la realización de nuevos puestos de venta de la pescadería. La tercera y última intervención, recientemente realizada entre 2004 y 2008, abordó los trabajos de restauración y consolidación integral del continente del edificio con un presupuesto de 11.502.643 euros. Los trabajos se dividieron en 3 fases, recogiendo estas la totalidad de sus actuaciones, de tal forma que el avance de las fases dejaba totalmente ejecutadas las actuaciones anteriores. Esta intervención no afecta a la disposición y configuración de los puestos de venta, requisito recogido en el pliego de condiciones a propuesta de la Asociación de Vendedores, por lo que quedaba fuera de lugar plantear la ordenación y homogeneidad en la configuración de estos elementos. Otro de los condicionantes que generó especial singularidad fue compatibilizar la ejecución de las obras con el normal desarrollo de la actividad comercial. Ello obligó a compartimentar la intervención en altura y a seleccionar adecuadamente las técnicas de intervención en limpiezas, decapados, reposiciones, etc. Nos encontramos encima de la plataforma estructural y que es la que va a servir de sustentación para hacer los trabajos en toda la parte superior del edificio del mercado. Estamos en una fase de montaje. En este momento la estructura está montada, se está montando todo lo que son los tableros
que harán a modo de forjado efímero para los trabajos de esta zona, y sobre estos elementos van a venir unas torres estructurales para alcanzar los puntos más altos, que en principio se van a montar 3. Esto obedece a la primera fase, puesto que el mercado se va a dividir en 4 fases de actuación. Aproximadamente estaremos en unos 1.500-1.800 metros cuadrados. Bien, desde aquí vamos a intervenir en primer lugar en la estructura. La estructura funciona y está en perfectas condiciones, pero vamos a proceder a una limpieza de todos los elementos estructurales, como son estas flechas metálicas, los pilares metálicos. Mediante decapantes vamos a eliminar las capas de pintura que existen para hacer un nuevo tratamiento antioxidante y también intumescente, es decir, se van a introducir pinturas que tienen capacidad para resistir al fuego 30 minutos, de tal manera que mejoraremos la capacidad ante un posible incendio que pudiera producirse en el mercado. También vemos elementos cerámicos. Estos elementos cerámicos en algunos casos va a ser solamente limpieza, en otros casos va a ser reposición o va a ser restauración. Cada una de las piezas que vemos aquí van a ser reproducidas, fotografiadas en digital y reproducidas en AutoCAD, de tal manera que se va a coger con la carta Pantone de colores los colores exactos para la posible reproducción que tenga que hacer el taller o la empresa que va a acometer la restauración de estos elementos. También habrá que trabajar todo lo que son los elementos de graven, que son todos estos cristales que dan ventilación en la parte alta, esos a modo de celosía, y todos los elementos de vidriera que están en un deterioro distinto. Primero se va a proceder a una limpieza y con posterioridad se actuará en el emplomado de estos elementos, porque en la mayoría de sus casos son vidrieras emplomadas, están divididas en partes, y en unos casos se va a hacer pieza nueva, en otros casos será una limpieza y en otros casos habrá que tratar simplemente de configurar la posición original de colores que en algunos casos han sido deteriorados. Todo lo que vemos, aunque veamos zonas más marrones, son elementos estructurales revestidos de madera, que son estos elementos, pero son elementos estructurales revestidos de madera, aunque el aspecto exterior sea de madera. No está decidido por el momento el tipo de color que vamos a dar, pero nos va a servir bastante cuando hagamos el decapado de la limpieza de los elementos estructurales, las posibles capas de pintura, para ver cuál era la capa original, en todo caso, de la pintura que existía. Y eso nos ayudará a tomar la decisión respecto a los colores que se van a emplear. Bueno, una de las aportaciones importantes del proyecto y de la realización de la obra en relación con el estado actual es que todos los revestimientos de las bóvedas y las partes centrales de los arcos estaban revestidas de mortero y pintadas. Esto planteaba algunos problemas cuando aparecen humedades o patologías motivadas por la limpieza, el baldeo de agua, los no encajes de las bajantes, la oxidación de los elementos de desagüe. Después de haber hecho una limpieza mediante un elemento de chorreado con microesferas de arena de sílice a presiones bajas sin pasar los 2 kilos y medio de presión, bueno, vimos que realmente la plementería de las bóvedas y los arcos estaban en buenas condiciones. Entonces nos cuestionamos la solución primaria de proyecto, que era revestir todo eso para sujetar los problemas que pudiera tener la plementería, y entonces nos cuestionamos que realmente no era necesaria esa sujeción y nos parecía interesante, visto el buen estado que tenían las bóvedas y los arcos, el dejarlos vistos. Esto nos aporta dos grandes ventajas. Una es que si ocurre alguna patología producida por humedades, la tenemos detectada en el sitio donde se produce y no es diferida a través de revestimientos como había en casos anteriores. Entonces lo que hemos hecho ha sido un tratamiento más a fondo de limpieza de lo que es todo el ladrillo de las plementerías, la reposición y el retacado de cada uno de las piezas deterioradas o de las juntas de los elementos de ladrillo, y con todo esto al final se hace una aplicación de un producto hidrófugo que nos permita la transpiración del ladrillo, pero que a la vez no lo haga impermeable.
a las humedades y a los posibles baldeos de agua o humedades que se puedan producir en el sótano, dejando todo lo que es el ladrillo visto, el ladrillo aplantillado en pilares, tanto los ladrillos de las cementerías y arcos, vistos. Podemos observar también un tema que ha sido motivo de la ejecución de la estructura que hemos montado para esa plataforma sustentante de actuación en las partes altas del mercado, todo lo que va a ser la intervención de la limpieza y la restauración de todas las perforarías metálicas, cerchas, estructura metálica en general y la cubierta, que requiere de una plataforma continua que de una manera estanca permita la compatibilidad del uso del mercado con la realización de la obra. Hemos tenido que reforzar la estructura de todos esos elementos de tal manera que nos hemos visto obligados a hacer un apuntalamiento y un apeo en aquellos puntos de apoyo de los perfiles de los elementos tubulares que aguantan la estructura de la plataforma horizontal de planta baja. Motivo de eso, vemos que aparecen unos elementos de cimbrado y de apeo en los arcos, que es donde se están recibiendo las cargas del sistema abovedado de forjado y de apoyo de esos elementos estructurales, en los puntos donde hay más carga de esa plataforma. La carga de la plataforma es estructural porque realmente solo va a haber operarios y no va a haber ningún tipo de maquinaria que sobrecargue el forjado y que nos pudiera generar algún tipo de problema. Luego, de una manera preventiva, hemos apuntalado o hemos cimbrado algunos puntos del sótano donde apoyan estos elementos verticales. Otro tema muy importante en relación con las instalaciones que hacía que el sótano del mercado fuera un poco caótico en la distribución de todos los elementos de electricidad, fontanería y telecomunicaciones que alimentan a los puestos de la planta baja. Una de las cuestiones creo prioritarias también desde el principio fue la recogida de todas esas bandejas de instalaciones mediante el diseño que se hizo en proyecto, que es esta bandeja. Esa bandeja de chapa de acero recoge en dos niveles, como se pueden ver, dos perfiles. En la parte superior todo lo que son las bandejas de instalaciones eléctricas y en la parte inferior todo lo que son la recogida de elementos que pueden llevar agua, como son instalaciones de fontanería o de alimentación de víes de las instalaciones contra incendios del sótano. Por lo tanto, no va a haber visualmente en proyección cenital ninguna visualización de elementos fuera de esas bandejas. Eso va a ser una cuestión, yo creo, importante para que el aspecto y la ordenación de todas las instalaciones quede de una manera claramente recogida y estéticamente va a mejorar muchísimo lo que es el aspecto del sótano, a pesar de que el sótano, el uso que va a tener prioritariamente va a ser de relacionado con el aparcamiento de clientes y el aparcamiento, sobre todo también de los vendedores con todos sus vehículos, donde cargan, descargan y donde los mantienen como almacén también, algunos de ellos frigoríficos, en este sótano. Bueno, un aspecto que me parece muy interesante es el tratamiento que estamos haciendo de preconsolidación de los elementos de piedra. Esta piedra es una piedra que tiene bastante impurezas, bastantes tramos parcialmente arcillosos. Por lo tanto, esta piedra además tiene fisuraciones, motivado porque esas arcillas, cuando toman humedad, se hinchan y expanden la piedra, fuerzan la piedra. Lo que estamos haciendo es una intervención de cosido de la piedra. Vamos a ver cómo primero se hacen unas perforaciones, después se limpia la perforación hecha, se le quita el polvo que ha quedado, después se introduce esta varilla de fibra de vidrio cortada a la dimensión de la perforación y raspada para que la fibra de vidrio haga un mejor agarre con una resina, un producto especial que mediante una pipeta se introduce y se rellena todo el hueco, toda la perforación que se ha hecho. En el tratamiento que estamos haciendo aquí son los tratamientos de microcosidos. En otras actuaciones se están haciendo cosidos con otro tipo de varilla, que son varillas de acero inoxidable con mayor calibre. Bien, todos estos tratamientos se hacen previos a que se proceda a la limpieza de la fachada. Una vez se han hecho todos los microcosidos, también habrá que hacer tratamientos de restauración. Es decir, habrá que, con mortero de restauración, reponer ciertas zonas
incluso aprovechando algunos restos de piedra, moliéndolos y creando un polvo que nos va a servir de base en algunos casos para el propio mortero. Y posteriormente a todas esas actuaciones es cuando se acometerá la limpieza de la fachada. La limpieza vamos a hacerla no de una manera homogénea, es decir, vamos a utilizar en función de la patología que nos encontremos, vamos a utilizar un sistema de chorreado distinto, más o menos agresivo, pero siempre y cuando no dañemos a la piedra, trabajando con presiones bajas y a una distancia aproximadamente de medio metro, porque el chorreado mediante un producto de, por ejemplo, microesferas de polvo de almendra o bien de silicatos alumínicos son distintos, digamos que se apura más o se apura menos, pero sobre todo es muy importante la distancia de proyección cuando se produce la limpieza. Como hemos estado observando en todo el proceso de fabricación, realmente se está utilizando un sistema muy artesanal, es decir, prácticamente utilizamos el mismo sistema que se utiliza en los principios de la preindustrialización de la cerámica vidriada. Bueno, la cerámica vidriada en el mercado es un elemento muy importante, tiene una superficie importante donde ha habido que intervenir con distintas patologías, a veces reproducciones completas, como es este caso, y a veces reproducciones de partes, de elementos muy puntuales que estaban deteriorados. Bueno, la cerámica vidriada que tenemos en el mercado se compagina con otra cerámica, que es la de reflejo metálico, y que es distinta, el sistema de cocción y todo el procedimiento es distinto, hay varias cocciones en el proceso, y esta, sin embargo, es la que más abunda, evidentemente. Bueno, estamos viendo una composición que recoge un perímetro de la cúpula de pescadería del mercado central, que tiene un perímetro de una longitud de unos 32 metros lineales, y estamos viendo una parte de lo que es un friso que tiene 4 piezas de composición de dibujo más una cenefa de 10 centímetros que corresponde a esta parte de azul cobalto y otra parte de blanco con otros 20 centímetros. Bueno, decir que efectivamente no desmerece en absoluto esta cerámica con relación a la que se hacía porque básicamente, como digo, estamos utilizando el mismo proceso. ¿Qué diferencias puede haber de cómo se hacía antes a cómo se hace ahora? Bueno, pues la pigmentación en este momento evidentemente es mucho más pura, todas las tonalidades que se consiguen, estamos trabajando con materiales que están mucho más depurados en fabricación. Y luego, por otro lado, el sistema de cocción. La cocción se hacía con hornos de leña y ahora lo hacemos con hornos eléctricos, con lo cual tenemos también mucho más controlado el nivel y la homogeneidad de la temperatura que se aplica a la cocción. Bien, esta cerámica, como digo, es importante en el mercado porque representa una unidad constructiva muy representativa y muy característica de la arquitectura de este momento, que en Valencia, pues principios del 20, un poquito retrasada con lo que representa el modernismo que se inicia en España y en Cataluña un poco antes. Para la toma de datos, independientemente de lo que hemos estado viendo en la fabricación, se ha hecho un proceso de fotografía y luego un redibujado sobre esa fotografía rectificada, de tal manera que tenemos el modelo perfectamente tal y como está en el sitio. Después de eso se ha buscado las tonalidades con una carta de colores para buscar la similitud. Es cierto que a pesar de los colores que nosotros buscamos, el artesano casi siempre prefiere tener esa referencia, pero buscar en su mezcla de colores el tono más parecido, porque realmente no corresponde exactamente a una carta protocolarizada de cada color. Hay que buscar el entone, la dilución de ese elemento de color para buscar la igualdad de los distintos tonos. Es decir, ha habido un proceso bastante laborioso, pero que al final va a representar el tener prácticamente catalogado todas las unidades de la cerámica del mercado, de tal forma que ya no va a poder desaparecer una pieza sin que exista un vestigio gráfico para reutilizar en un momento determinado cualquier tipo de reposición. Algo que no teníamos hasta este momento y que hemos tenido que hacer de una manera también por nuestra parte, pues bastante artesanal, por así decirlo, aunque apoyados en los sistemas informáticos que hoy disponemos para mecanizar un poco ese proceso.
Se empieza poniendo la primera trepa, en este caso del primer azul, del azul claro. Pues nada, se vuelve a colocar cada azulejo, hay que repetir el mismo proceso, volver a poner las trepas, siempre con el tono de base, que en este caso es el azul claro. Tiene dos tonos de azul, el decorado este. Pues al haber puesto la primera, ya se continúa con la siguiente trepa, en este caso es de la tonalidad de verde claro. Se colocan las trepas teniendo en cuenta los puntos de referencia a la hora de que el dibujo siempre coincida. Entonces se vuelve a poner en los puntos previamente marcados. Vale. Siempre hay que ir moverlo porque son colores cerámicos y se tienden a posar. Hay que estar moviéndolo. Se repite el proceso en cada azulejo, como se ve. Ya está. Ahora se cambia ya el color. Está el verde claro y se va a poner el naranja. Se mueve el color porque, como ya había comentado, los colores se suelen posar. Y es la segunda trepa de naranja. La siguiente trepa es la que compone el dibujo, sería del verde fuerte. Se buscan los puntos de referencia que previamente hemos puesto al principio de cuando hemos empezado a pintar el azulejo. Cualquier
cosa que tenga, evidentemente después sale cuando el azulejo está cocido. Ahora ya se quitan los puntos de referencia que han servido para poder poner las trepas. Ya está. Uno de los trabajos más importantes que se lleva a cabo en la restauración del Mercado Central de Valencia lo tiene una unidad constructiva quizá poco utilizada digamos, en este tipo de edificios de servicios, ¿no? Bueno, indudablemente son las vidrieras emplomadas. Las vidrieras emplomadas del mercado son un capítulo importante en su restauración por dos motivos. Uno, porque evidentemente un edificio que ha llegado más de aproximadamente 100 años sin ningún tipo de intervención en estas unidades, pues ha sufrido un deterioro importante en los componentes, bien sea el emplomado de las vidrieras, algunas restauraciones que ha habido puntuales, algunas de ellas pues de baja calidad respecto a retocar algunos vidriados de las propias vidrieras o de las grisallas, ha hecho que tuviéramos que hacer una clasificación de las tipologías de patologías que tenemos en todo el edificio, de tal manera que hemos clasificado cuáles de estas patologías tienen que tener una intervención in situ, porque no es necesario moverlas del edificio, y cuáles otras obligatoriamente tienen que pasar por un proceso de restauración, en un taller de restauración, que es donde estamos en este momento. Estamos hablando aproximadamente de 800 metros cuadrados de vidrieras a restaurar, de distintos tipos de restauración. Yo lo que querría quizás remarcar es que el colorido, la ornamentación, el tipo de decorado que tienen estas vidrieras se mueven siempre en el entorno de los propios productos del mercado. Los colores son verdes, rojos, que de alguna manera asimilan a lo que es los productos naturales del mercado central. Bueno, nos encontramos en la empresa Vidriter, que es una empresa de carácter artesanal, valenciana, y que nos pareció la más interesante para hacer la elección de la restauración de las vidrieras, y nos encontramos en sus talleres de restauración. Bien, debo decir de que ya había habido un contacto personal antes con las personas que dirigen esta empresa y que desde el principio estuvieron interesadas en participar en la restauración de este elemento, ¿no? Y eso llegó a fructificar cuando la empresa constructora de alguna manera formalizó el contrato de restauración con Vidriter. Bueno, vamos a ver todo el proceso que conlleva cuando hay una reposición de piezas que se han perdido, y vamos a ver cuál es el proceso desde el inicio, es decir, desde que se extrae la vidriera del mercado, viene a este taller donde se desmonta todo el emplomado, se hace el emplomado nuevo, en la mayoría de los casos cuando es evidentemente una reposición hay que hacerlo así. Cuando es restauración, en función del estado en el que está el emplomado, pues puede sustituirse parcialmente. Y también, además de esto, lo que vamos a ver es piezas que lo que hacía falta no era reconstruirlas, sino que era sellarlas, pegarlas, para no perder la pieza original, ¿eh? Este es otro proceso que se lleva, lo mismo que la pintura, en otra parte del taller, que está allá al fondo, pero que lo que querría es dar un poco la imagen de que hay una parte que se trabaja en taller y una parte que se trabaja in situ. Yo creo que la parte más vistosa es la parte que se hace en taller, porque se ve desde una pieza original, que vamos a ver después, cómo sufre todo el procedimiento hasta llegar al acabado final, ¿eh? Por lo tanto, es lo que nos interesaría esta tarde. Son unidades que realmente no es muy habitual ver todo el proceso de restauración, pero la verdad es que esta empresa, con mucho cariño, hemos visto incluso cómo han modelizado los dibujos para sacar los estratos originales, y la verdad es que nos ha parecido un trabajo interesante e indudablemente artesanal, ¿no? Bueno, sin más,
yo querría que se incorporaran las personas que dirigen este taller y que de alguna manera fuésemos viendo parte por parte cómo se inicia este trabajo y cómo se finaliza. Vamos a mostrar tal y como nos llegan las vidrieras, en el lamentable estado que nos llegan las vidrieras. Esto es un panel. Antes de empezar a hacerle nada al panel, lo primero que hacemos es sacar el boceto sobre carboncillo. En papel, carboncillo, sacamos el entramado del plomo. Una vez ya tenemos el entramado del plomo, pasamos al desemplomado, que es retirar el plomo viejo y deshacer todo el panel, para posteriormente llevarlo a la fase de limpieza. Limpieza pieza a pieza. La limpieza es una de las partes bastante delicadas o bastante exhaustivas que hay que realizar. Pues pieza a pieza cada vidrio se limpia a mano para posteriormente llevar a la fase del emplomado. Como podéis ver, lo que se está haciendo aquí es la limpieza pieza a pieza con jabones neutros que se utilizan en restauración y bisturí. Todo esto ayudado por cepillos suaves recortados. Aquí podéis ver cómo nos llegan las piezas fracturadas, las piezas originales, y lo que realizamos es el pegado mediante pegamentos para vidrio que reaccionan con rayos ultravioleta. La primera parte es la unión mediante pequeñas tiras de cinta adhesiva. A continuación, una vez hemos acabado toda la tira, vamos poniendo el pegamento y la última fase es aplicar la lámpara de rayos de luz ultravioleta sobre el pegamento para que reaccione y endurezca. Aquí podemos ver la parte del fileteado de la grisalla. Como veis, a base de pincel se va configurando todo el entramado del dibujo. Esta es la primera parte, se cuece a una temperatura más elevada, a 640 grados, y la peculiaridad que tiene la pintura sobre vidrio es que vamos eliminando luego todo aquello que nos sobra. El proceso anterior, una vez cocido al fuego la grisalla, pasamos a esmaltar. El esmaltado se realiza por la cara anversa de la grisalla y lo que se hace es que se mancha toda la parte, todo el vidrio, y se va eliminando todo lo que nos sobra. Como veis, se van abriendo luces, se va eliminando toda la pintura sobrante. Una vez terminado el proceso de la pintura, realiza ya la última limpieza, donde hemos eliminado la pintura sobrante, la pasamos al horno para cocer. Como veis, la base del horno se le espolvorea kaolín. Kaolín se utiliza como separador entre la pieza de vidrio y la base cerámica, o si no, el vidrio se quedaría adherido a la base del horno. Colocamos las piezas con mucho cuidado y ya cerramos. Una vez lleno el horno, cerramos y con el programador encendemos el horno y lo cocemos. La duración aproximada de frío a frío puede rondar las 14-15 horas, algunas se alargan más hasta las 24 horas. En la parte de emplomado podemos ver cómo pieza a pieza se va uniendo con la verga de plomo en H. Es una de las partes más laboriosas o más artesanas de todo el proceso. En esta parte también lo que se hace es el corte de algunas piezas nuevas si están fracturadas, o la sustitución de piezas no originales que no se corresponden en color.
Como veis, todo esto es de cenefa y no corresponde al tono original. Entonces, esto lo sustituimos. El panel se reemploma totalmente con el plomo en H, cerrándolo con el plomo en U, y luego con el soldador lo que hacemos es soldar todos los puntos. Es muy importante el que cuando se hace el despiece, las piezas se enumeran en el papel para luego buscar una colocación exactamente igual que la original. El plomo es un material muy dúctil que hace que el acople sea perfecto entre el espesor del vidrio, normalmente es un vidrio catedral de 3 milímetros, porque el borde se acopla para morder perfectamente con el vidrio. Ahora pasamos ya a una de las últimas fases. Una vez hemos reemplomado, pasamos a realizar el enmasillado. El enmasillado se realiza con masilla de pez, o lo que antiguamente se llamaba masilla de cristalero, que para manejarla mejor mezclamos con aceite de linaza y amasamos. Como veis, se va espatuleando con la intención de recubrir el hueco que queda entre el plomo y el vidrio, para que el panel se quede consistente. Luego esto, con el paso del tiempo, empieza el secado y el endurecimiento y nos da la resistencia del panel. Después de realizar esto pasaremos a la limpieza final. Como podéis ver, esta ya es la última fase de la restauración. Lo que hace es que con el bisturí va recogiendo toda la masilla sobrante. Toda la masilla que la vidriera no acepta por exceso, pues se elimina. Y se le da con papel una última limpieza, pues para sacar el brillo del vidrio. Este brillo sale gracias al aceite que hemos utilizado en la masilla, le da el brillo que podéis ver. Podemos observar que los componentes de la parte, digamos, de esmalte tiene dos componentes diferenciados claramente. La parte del esmalte, que es todos estos tonos verdes en este caso, están aplicados en la parte posterior. Estamos viendo el reverso de la vidriera que veríamos cuando esté expuesta. Por tanto, aquí es donde está el esmalte a una temperatura de cocción aproximadamente de 500 grados. En la otra parte, en la parte expuesta, que vemos ahora, se hace la primera impresión, que es esta grisalla, que hace un poco de recorrido, de perimetreo de las formas geométricas que tiene, en este caso, esta vidriera. De tal manera que rellena, de alguna manera bordea, finaliza lo que es el esmalte aplicado en la parte posterior. Nos hemos encontrado en el mercado situaciones que están inversas, es decir, que ha habido retoques de esmaltes en frío que obviamente los han hecho por la cara expuesta por detrás. Y eso, francamente, tienen un periodo inferior de duración de la impresión de ese esmalte, ¿no? La grisalla se cuece aproximadamente unos 100 grados más, es decir, en torno a unos 600 grados en relación con el esmalte, ¿no? Luego los esmaltes vemos que, claro, en el proceso de cocción no son homogéneos, que eso le hace dar también un poco su gracia a la vidriera, ¿no? Que sale un poco en un distono, de tonos más verdes, un tono un poco menos verdes, que como sufre en cualquier tipo de cocción, ¿no? Vamos a ver realmente cómo se finaliza todo el proceso de las reparaciones, restauraciones o reproducciones de todos los elementos ornamentales de vidrieras emplomadas
que tiene el mercado. Una vez se ha finalizado todos los trabajos en taller, dependiendo de la distinta patología, hay una mesa de taller que está in situ en la propia obra, donde se da algunos retoques de ajustado del emplomado para el encaje en el hueco donde hay que colocar la vidriera. Lo primero que hay que hacer es una preparación en la zona donde va a estar enmarcada, en el módulo de perfilería, la vidriera emplomada, que convive conjuntamente con distintas composiciones y que además convive también con la zona de graven abiertos y que ventilan el mercado en la parte inferior. Nos vamos a centrar en este marco. En primer lugar, se produce un cepillado de todos los elementos de óxido que contiene toda la carpintería metálica que enmarca la vidriera emplomada. Una vez se hace esa limpieza, que se ha producido un cepillado metálico, se hace una aspiración de todos los residuos que quedan de ese cepillado. Con posterioridad se hace una imprimación antioxidante, en este caso entonada incluso con el color que se va a colocar de esmalte posteriormente. Y en este hueco ya previeron en su momento la forma de acceder mediante unos cortes en los marcos para poder manipular y sacar la pieza de la vidriera para reparaciones o para tratamientos de roturas que pudieran aparecer en cada uno de los huecos. Hay algunos retoques en cuanto al encaje, puesto que el emplomado son distintos espesores de los originales los que hay en este momento en el mercado, y por lo tanto la acumulación de milímetros puede llegar que en los extremos nos sobrepasemos la dimensión y ese reajuste se hace, como digo, in situ. Además tenemos unas esperas, un alambre de acero inoxidable en unos puntos cogidos con soldadura de estaño, donde se pone una varilla rigidizadora de tal manera que la vidriera tenga una rigidización a efectos de viento o de bombeo de la vidriera, de tal manera que este elemento se repetirá en más o en menos ocasiones en función de las dimensiones que tiene la vidriera. La que vamos a colocar aquí tendrá dos elementos de rigidización en lugar de uno, porque la composición de este extremo es de mayor dimensión que esta. Y se colocará el junquillo que hace de fijación de la vidriera en la parte interior. Y el último paso será soldar o atornillar en función de los huecos esa perfilería que hace de junquillo de marco con la perfilería sustentante de todo lo que es la composición de la carpintería. Se termina de retocar los puntos de pintura una vez hemos hecho la imprimación antioxidante con la pintura de esmalte, del mismo tipo evidentemente, de color que hemos metido en el interior de toda la estructura metálica y de toda la carpintería metálica. Luego siempre hay algún toque final de limpieza de la manipulación en la colocación y con esto digamos que el proceso estaría finalizado. La finalización de los trabajos de la restauración del Mercado Central de Valencia ha posibilitado la reparación y consolidación del edificio y de los elementos que lo conforman. Cerramientos y elementos ornamentales de piedra, las cerámicas, la estructura metálica del edificio, cúpulas de pescadería y del edificio principal, bóvedas de ladrillo en el sótano, recuperación de los cupulines de la fachada neoclásica y sus vidrieras emplomadas. Al mismo tiempo, se ha dotado al mercado de numerosas instalaciones que mejoran los servicios y condiciones, haciéndolo más competitivo y funcional.